En tiempos muy antiguos, que todavía me acuerdo, tuve ocasión de ver bastantes casos de difteria. Profesionalmente yo he trabajado en 3 sitios, en Granada hasta el año 56, luego estuve en Cádiz hasta el año 64 y desde el 65 ya aquí en Barcelona. Indudablemente vi muchos más casos en la etapa de Granada, más antigua, y luego, pero todavía en Cádiz vi bastantes. Le diré, por ejemplo, que el hospital de la Facultad de Medicina tenía una sala solo para difteria. Al trabajar en ciudades tampoco vi los dramas más graves que se podían producir en el medio rural, aunque a veces pues era llamado en consulta. A partir de mi etapa de Barcelona del año 65 fueron disminuyendo de una manera evidente hasta casi olvidarnos de ellas. Consultaban por unas anginas. Entonces, como el miedo a la difteria era grande, cualquier angina, sobre todo si tenía placas blancas, pues se hacía pensar en difteria. Y entonces era pues un niño que tenía una inflamación de garganta, con unas placas que se llaman pseudomembranas luego, que tienen un aspecto feo, que era un aspecto no esos puntitos blancos que vemos ahora, sino un aspecto grisáceo, feo, y los ganglios en el cuello muy grandes. O sea, entonces la criatura tenía dificultad para tragar, tenía una voz gangosa, y aquello ya nos ponía un poco en la pista de que era una angina algo distinta, que era la angina difterica. Es de estas enfermedades que no se olvidan. Hay unas cuantas pasadas que han pasado, pues fíjese, desde que yo tuve contacto con la medicina como alumno en Granada, han pasado 70 años y algunas cosas de estas no las olvido. Y ahora, en la difteria, lo que más recuerdo no es la angina, sino otro cuadro que es el Krupp difterico o laringitis difterica, el garrotillo, según palabra castellana, porque fue descrito por primera vez por médicos españoles, la forma de laringitis, porque era lo que veía era un niño asfixiándome como si se le estuviera apretando el cuello, y el niño sin poder respirar, aparte de tener la voz que no podía hablar, sin poder respirar, poniéndose azul, con los labios morados, la nariz, la cara. Ese es el cuadro que más recuerdo. Haciendo, naturalmente, como decía yo, trabajaba en la facultad, inmediatamente iba al hospital y allí se le practicaba un tratamiento de urgencia, y aquello pues, si uno iba a tiempo, se curaba. En la difteria, ahora y entonces, yo creo que lo principal es actuar muy deprisa. Entonces, incluso sin hacer muchas pruebas, como es propio de la medicina de ahora, entonces ya había algunas y fueron apareciendo, pero incluso sin hacer cultivos, sin nada, si uno había que actuar rápidamente. En el caso de la garganta había que hacer pues una traqueotomía, que a veces la hacía el médico de urgencia en la misma casa del enfermo. Entonces había que resolver problemas respiratorios y enseguida dar el tratamiento básico para eliminar la acción del microbio de la difteria, que era el suero. Entonces primero era suero, luego antitoxina, pero eso muy rápidamente. Y entonces con eso la fase, digamos, aguda se había resuelto. Había verdadera obsesión. Por eso, en cuanto un niño tenía o no respiraba bien, o tenía esa tos perruna propia de una laringitis, o los ganglios grandes del cuello, consultaba. Era verdadera fobia a la difteria, motivo de consulta. Lo mismo que enseguida hubo la fobia a la poliomielitis. Aquella sala de difteria se convirtió en sala de poliomielitis a poco tiempo. La difteria crea una gran angustia familiar, sí.
Era una consulta siempre urgente. Cuando le pasaba por la mente que era difteria, porque recordaban la época en que no había nada que hacer, porque el suero para la difteria se descubrió más tarde, luego mucho después se supo que los antibióticos como la penicilina podían ayudar, etcétera, pero como no había más remedio que actuar rápido, pues entonces era una consulta urgente y angustiosa. Yo ya he vivido una etapa donde la vacuna de la difteria era obligatoria. Siempre ha habido gente reacia a las vacunas, incluso ha habido médicos reacios a las vacunas, pero los pediatras hemos sido, en frase de uno, apóstoles de las vacunas. Nosotros las hemos defendido siempre. Estoy convencido que ha sido la vacuna de la difteria la que ha contribuido a eliminarla prácticamente del mundo occidental. Bueno, algunos, ¿no? Con el tiempo lo mismo pasa con los alumnos, que en la fase aguda no se acuerdan de uno, pero luego con el tiempo se reconoce que uno se esforzó por hacer algo. Y con la familia ha ocurrido, y mi situación actual, que ya no ejerzo, como es lógico, pues, me llama a veces por teléfono, no ya padres, sino abuelos, a los cuales le ayudé a curar y que agradecen, pues, como medida relativamente sencilla, habíamos salvado la vida de su hijo.